Tema: implementación, gestión y fortalecimiento de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el Perú. Para el presente curso especializado de esta presente jornada académica, he preparado un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de la presente jornada académica, a fin justamente de poder conocer a detalle este tema de alta actualidad hoy en día en el Perú. Como les decía, comenzamos justamente analizando la temática del día de hoy, sobre todo por conocer justamente qué es la EMUNA, ¿no? Que es específicamente estas defensorías vinculadas al contexto justamente territorial de las municipalidades y por lo tanto conocidas como Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes en el Perú. Más allá de que tienen una visión, una meta definida, como es un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños y niñas en el Perú y también de los adolescentes en la jurisdicción de una municipalidad, tienen una vigencia ya constituida dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, como parte de la función de los gobiernos locales, municipalidades, y que proviene del año 1997 hacia la fecha. Hoy en día hay que tener muy en cuenta que hay una base legal que asiste justamente a las demunas. Para ello tendríamos que mencionar brevemente que existe una resolución legislativa número 25.278 que aprueba justamente en su momento la Convención sobre los Derechos del Niño en el Perú. Pero también un decreto ley número 26.102 que es el Código de Niños y Adolescentes en sus artículos número 45 al 50. Un texto único ordenado de la ley número 26.260, que es la ley de la violencia familiar en su momento, artículo 30, acompañado de un decreto supremo justamente número 6 del año 1997, JUS. Este es el primer contexto justamente normativo que trataba de regular, normar justamente la violencia familiar en el Perú. Pero también hay un marco legal, como es la ley número 23.853, en su momento, Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente el artículo 67, inciso primero, modificado posteriormente por la ley número 26.875. Y también la ley justamente número 26.872, que es la ley de conciliación y su respectiva ampliatoria en la ley número 27.007. Pero ¿cuáles son las funciones que tienen hoy día las demunas en el Perú? Primero, está en conocer la situación de todos los niños y adolescentes que se encuentran en las instituciones tanto públicas y privadas en el país. Intervienen cuando en este contexto, cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer su respectivo interés superior, tanto del niño como del adolescente. También las demunas buscan promover el reconocimiento voluntario de filiaciones, asimismo orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan. Por otro lado, las demunas brindan orientación a la familia para prevenir situaciones críticas. Asimismo, buscan presentar denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su respectiva defensa. Por otro lado, es parte de las funciones de la demona llevar a cabo las audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos originados por las respectivas violencias familiar que se pueden dar en el entorno y al interior del seno del hogar. Pero ¿cuál es la labor de la demona? La labor que justamente le procura a la Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente es ofrecer una atención gratuita, confidencial, con relación a casos de alimentos, pero también vinculados al ámbito del régimen de visitas, maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de filiación y en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes. Por otro lado, se busca realizar una difusión y capacitación sobre derechos del niño. La labor de la EMUNA, por lo tanto, busca impulsar actividades preventivas y de movilización social por los derechos del niño. Por otro lado, es parte de la labor de la EMUNA coordinar permanentemente con instituciones y organizaciones locales para atender los problemas de los niños, adolescentes y familias. Y es parte también labor de la EMUNA procurar la denuncia de delitos en agravio de los niños y adolescentes del país.
Conocido justamente el ámbito de la labor en la cual se desarrolla justamente las actividades de la DEMONA, tenemos muy en cuenta cómo se crea una DEMONA, cómo se crea una Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente en el Perú. Tenemos que, por acuerdo de sesión del Consejo de una municipalidad, Estado peruano, en el ámbito regional, provincial y distrital, se crea la Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente y se designa al respectivo responsable. El responsable de esta DEMUNA recientemente creada es un profesional que puede ser, por parte de su formación profesional, un abogado, psicólogo, trabajador social, un educador o algún profesional de otra especialidad. Pero el profesional, sea abogado, psicólogo, trabajador social, educador, debe contar con una vocación de servicio y sobre todo una respectiva solvencia. Si la municipalidad no cuenta en su momento, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, con profesionales, la responsabilidad podría ser asumida por la persona que reúna los requisitos de idoneidad y se capacite en todo momento. Y también se podría y se puede designar a un funcionario que ya está laborando en el municipio, en la municipalidad, y que puede asumir, en este caso, las siguientes tareas. Al asumir justamente la dirección, monitoreo de las riendas de una demora. ¿A quién se puede designar? A aquel funcionario de una municipalidad que pueda ayudar a coordinar la labor del equipo de la DEMUNA para garantizar la atención de casos y las acciones de promoción. Si el municipio, la municipalidad, no cuenta con suficientes recursos humanos, puede conformar una comisión de apoyo con las instituciones locales. Asimismo, cuando hablamos de la creación de una DEMUNA, se busca coordinar la labor del equipo de la DEMUNA para garantizar la atención de casos, las acciones de promoción. Es decir, si el municipio o la municipalidad no cuenta con suficientes recursos humanos, puede, como les dije, conformar una comisión de apoyo con instituciones locales. Por consiguiente, se debe presentar en todo momento el respectivo plan de trabajo y los informes de las actividades de la Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente. ¿Con qué finalidad? Facilitar coordinaciones con las instituciones que prestan servicios de atención dirigidos a los niños de la localidad, vinculados al ámbito sanitario, salud, instituto, en este caso antiguamente era el ICS, hoy día es salud, la Policía Nacional del Perú, en este caso las iglesias de toda denominación, hogares, asociaciones, colegios, etc. Asimismo, se busca gestionar recursos que requiere el servicio para su respectivo funcionamiento. Esas son, en otras palabras, las tareas que debe asumir la persona que va a monitorear o va a desplegar justamente el funcionamiento de la DEMUNA en una determinada municipalidad. ¿Y quiénes pueden pedir la intervención de la DEMUNA, de la Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente? Primero, podrían hacerlo incluso los propios niños, niñas y adolescentes. También lo pueden hacer la madre, el padre o cualquier otro familiar de los niños, niñas o adolescentes. Asimismo, cualquier persona que conozca de una situación que afecte los derechos del niño y adolescente. Entonces, hay una vía abierta para que cualquier persona, es decir, cualquier ciudadano, cualquier administrado, eh, que tenga conocimiento de una situación que pueda causar una afectación a los derechos del niño y adolescente, podría, dadas las circunstancias, solicitar y pedir la intervención inmediata de la DEMUNA, de la Defensoría de la Mujer, del Niño y Adolescente, para que vea la situación que está padeciendo un determinado menor o adolescente del país. Pero todo esto tiene que ver específicamente con el ámbito, pues, de los derechos del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculado justamente a las Naciones Unidas, a UNICEF, la Comisión de Naciones Unidas justamente para la Infancia,
que ya tiene muchas décadas, y con una serie justamente vinculado al ámbito normativo, justamente los derechos de niño y adolescente, sobre todo que en el artículo 19 de esta Convención de los Niños, en la cual los Estados partes de Perú adoptan todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquiera de otra persona que lo tenga a su cargo. Estas medidas protectoras deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces con el objetivo o el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuiden de él, así como para otras formas de prevención, para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos del niño y, según corresponda, la intervención de carácter judicial. Por lo tanto, ya se ve mucho cuando se analiza la temática de la Defensoría de la Mujer, del niño y adolescente, en la parte de los niños, a tener muy presente en todo momento la denominada Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El artículo 34 nos habla que los países integrantes, incluidos el Perú, se comprometen a proteger al niño de todas formas de explotación sexual y de abuso sexual. Pero todo esto juega justamente con un escenario de violencia sexual en la infancia y también en la adolescencia. Más allá de las estadísticas, los números, que muchas veces se otorgan por cientos de miles, inclusive millones en todo el planeta, se habla justamente, lamentablemente, de estos hechos execrables y repudiables de la violencia sexual en la infancia, pero también en la adolescencia. Por lo tanto, el ámbito del desarrollo de las demunas tiene que ver mucho también con los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, lo cual se torna ya en una suerte de desafío para el Perú, para el Estado peruano. Sobre todo por estas situaciones de violencia de género que lamentablemente siempre han estado presentes en esta sociedad, pero que se han visualizado y se han visibilizado justamente en los últimos años. Por lo tanto, ustedes pueden ver justamente en este PPT o infografía el análisis justamente del ámbito de la violencia, ¿no? Cómo es justamente la violencia ataca directamente a las mujeres en el Perú en una situación lamentablemente frecuente. Es decir, cada minuto una mujer justamente es víctima de violencia y cada justamente 4 minutos una mujer sufre violencia sexual en el Perú. La situación es completamente grave y eso se ha exacerbado y se ha incrementado justamente en ratios, en estadísticas y en números en las últimas décadas. Por lo tanto, se dice incluso que 1 de cada 10 mujeres de áreas urbanas ha sido víctima de violencia física en los últimos 12 meses. Y la misma proporción se da en la mujer de las áreas rurales. Otro drama que tiene que ver justamente con los derechos de los niños y niñas y adolescentes y mujeres en nuestro país es el embarazo adolescente. Desgraciadamente es un fenómeno, es un hecho real que existe en nuestro país, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, y eso deriva justamente que 7 de cada 10 mujeres adolescentes no deseaban justamente quedar embarazadas, pero que desgraciadamente tienen que enfrentar justamente este tipo de situaciones. El impacto es lamentablemente muy gravitante ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos justamente de la temática de la emunas, tenemos en cuenta que son niñas y no son madres. O sea, las niñas deben tener un acceso a servicios de salud, sanitarios, pero también de educación, de instrucción, deben crecer seguras, deben poder tomar sus propias decisiones y alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, en nuestras manos está proteger su vida, su futuro, pero también sus sueños. Es decir, conocer justamente
todo el ámbito que les rodea justamente la situación de las menores y adolescentes en nuestro país, por hecho justamente de posibles actos justamente de violencia y también de violación sexual en niños, niñas y adolescentes. Hoy día se habla mucho de esta ruta de atención de los casos de violencia sexual de estos niños y adolescentes en los centros de emergencia mujer. Desde la admisión justamente de los hechos que tienen que ver con la forma de ingreso, las demandas espontáneas, la detección justamente en servicio, la detención justamente en actividad preventiva, promocional, la notificación por terceros a través de la línea 100, derivado justamente en su momento de la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y derivado justamente por otros servicios justamente que hoy ayudan a identificar situaciones de violencia y de urgencia y de la intención y de registro justamente de datos. Por lo tanto, estas situaciones que afrontan justamente muchas veces los niños y adolescentes en nuestro país y las mujeres tienen que ver pues situaciones de urgencia con un primer nivel de atención, es decir, busca justamente un protocolo de intervención en crisis, realizar justamente las primeras entrevistas para conocer el caso, la situación, el momento, el ambiente, evaluar justamente el riesgo y la gravedad justamente de la persona justamente usuaria, valorar inicialmente la estrategia que afronte, es decir, denuncias y plan de seguridad, y la posibilidad pues de que cavilar esta situación de decidir que denuncie, ¿no? Muchas personas se arrepienten y tienen esa intención, pero que finalmente no concretan con la denuncia. Un segundo nivel de atención está pues en adjuntar un informe psicológico de carácter social, es tener en cuenta, contar con un patrocinio legal, ¿no? En todos los casos. Y asimismo, acompañamiento psicológico, en todos los casos, durante todo el momento, en todos los niveles, en todas las etapas, y una gestión social y fortalecimiento que ayude de carácter justamente sociofamiliar en todos los casos. Esto nos va a ayudar en su momento a un seguimiento y evaluación del caso, de la actividad continua y del equipo de centro de emergencia, en este caso, y la evaluación justamente de estrategias, justamente en fichas de registro y de logros justamente objetivos, estrategias y acciones justamente adoptadas con respecto justamente a la ruta de atención de los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes en los centros de emergencia. Pero todo este ámbito de desarrollo y la de MUNAS tiene que ver lamentablemente con hechos execrables, como son las consecuencias a corto plazo del abuso sexual infantil y de la salud mental justamente de nuestros menores, niños y adolescentes. Muchas veces los niños y adolescentes empiezan a enfrentar una serie de enfermedades y síndromes, reacciones a un estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, crisis de pánico, episodios depresivos, trastornos emocionales de comienzo de la infancia y ansiedad justamente de separación, ciertas situaciones de fobias, trastorno de sueño, este terror nocturno, pesadillas, insomnios, trastornos de la ingestión de alimentos, incluso anorexia, bulimia, obesidad, otros trastornos disociativos, como son trastornos de carácter psicológico y del comportamiento asociados con el desarrollo y orientación sexual, trastornos oposicionistas, desafiantes y pérdida del control de esfínteres, incluso eneurisis, ¿no? Encopresis, con todo este tipo de consecuencias que afectan justamente a la salud, justamente de los niños y adolescentes. Pero también hay una cierta situación muy importante que mencionar. Síntomas aislados, intento de suicidio o ideas de suicidas, desmotivación, baja autoestima, sentimientos de culpa, conducta hiperactiva, dificultades de atención y concentración, es decir, trastornos de aprendizaje, alteración del funcionamiento cognitivo y rendimiento académico, repetencias escolares, así como el aislamiento social, menos amigos, hostilidad, agresividad, rabia, rechazo a figuras adultas, pero también hostilidad hacia el agresor, temor al agresor, fugas del hogar, deserción escolar, interés excesivo por juegos sexuales,
y conductas sexualizadas que no corresponden a la edad ni etapa evolutiva de un niño, de una niña o de un adolescente. Pero también no podemos dejar de mencionar la Convención sobre los Derechos de los Niños, del Niño de las Naciones Unidas, de larga data, del año 1989, del pasado siglo XX, que tiene en todo momento un marco normativo sólido que define altos estándares de protección contra la violencia. Asimismo, esta Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoce la dignidad de los niños, de las niñas y adolescentes y su protección contra la no discriminación, sobre todo con la prevalencia del principio del interés superior del niño, que reconoce la participación en todo momento de los niños y adolescentes y prohíbe en todo momento, lugar, circunstancia y situación todas formas de violencia. Esto nos lleva a plantear justamente cómo puede desarrollarse justamente la violencia contra los niños. Si esta violencia se puede prevenir, evitar. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debemos ser agentes de cambio para tratar de prevenir y abordar la violencia, pues se requiere en todo momento y circunstancia de una respuesta inmediata y al mismo tiempo multifacética. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, y esto tenemos que tenerlo presente, se dio en su oportunidad la ley número 30.364, cuya denominación o título es la siguiente: la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con una serie de modificatorias que se han ido sucediendo desde que se escribió esta ley. Hay que tener en cuenta que la Convención Interamericana para en su momento prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del 6 de junio, ¿no? Tiene que ver mucho justamente en el año 1994 con la Convención de Belén de do Pará, por el cual la ley número 30.364 es esta ley marco para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que se expidió en su momento el 23 de noviembre del año 2015 y se publicó en el Diario Oficial del Perú. Por otro lado, existe un decreto supremo número 9 del año 2016 y un reglamento de la ley número 30.364 que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 27 de julio del año 2016. Un decreto legislativo número 1.386 que modifica en su momento la ley 30.364, publicado en el Diario El Peruano el 4 de septiembre del año 2018, y un decreto legislativo 1470 que establece medidas para garantizar la atención, pero también la protección de las víctimas de violencia contra justamente las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, y tiene justamente como marco el 27 de abril del año 2020. No solo eso, hoy día se habla mucho justamente en el ámbito de las demunas, Defensoría de Mujeres y Niños y Adolescentes, sobre la violencia contra las mujeres como discriminación, ya sea a través del artículo 5 o 5 de la ley 30.364 y el artículo 4.3 del reglamento de la precitada ley número 30.364, en el cual se dice que hay cualquier acción, omisión o conducta que la cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado, realizada en el contexto de violación de género. Pero ¿qué nos dice en el ámbito de violencia contra las mujeres, o en el ámbito de discriminación, la denominada Convención de Belén de do Pará en Brasil? En su artículo primero se nos dice de manera muy concreta que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada
en su género, que cause desde ya muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, hasta que tanto en el ámbito público, pero también justamente en el escenario del ámbito privado. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, la recomendación número 19 del CEDAW? En su artículo primero de esta convención define la discriminación contra la mujer como esa definición que incluye violencia basada en el sexo, es decir, violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en su forma desproporcionada, incluyendo actos que infligen daños o sufrimiento de índole de carácter físico, mental o sexual, y como una amenaza justamente de cometer estos actos, es decir, justamente una coacción justamente y otra forma justamente de privación de carácter de libertad. Pero ¿qué es la violencia basada en género? Es una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad y a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Esto es muy importante tenerlo presente en todo momento, en todas circunstancias. Porque se busca, aquí protegemos. Este ámbito de la Defensoría de Mujer, Niñez y Adolescente, más conocida por sus siglas como DEMUNA, busca un marco justamente de sujetos de protección. Como son los sujetos, justamente son sujetos de protección, las mujeres, durante todo su ciclo de vida, desde que nacen, crecen, se desarrollan y alcanzan justamente la edad mediana, pasando por la niñez, la adolescencia, la pubertad y llegando justamente a la edad adulta, posteriormente a la edad justamente de la vejez o ser considerados justamente adultos mayores. Pero ¿a quiénes se protege en todo este ámbito? A la niña, al adolescente, al joven, a la mujer adulta y también justamente a la mujer mayor. Si bien justamente en las entidades públicas, por su centro de trabajo, se habla de la obligación, este hostigamiento sexual en el ámbito laboral, mucho se habla también acerca de la violencia hacia las mujeres en el ámbito privado. Es algo que se quiere analizar, porque se dice que en un espacio privado, lo que tenga lugar dentro de la familia o unidad justamente doméstica. Y eso es muy importante justamente mencionar, que tiene que ver muchas veces con situaciones de que hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no, al momento justamente de producirse justamente la violencia. Entonces, esos contextos, esos marcos, esas situaciones determinan pues el clima del origen de la posible violencia hacia las mujeres en el ámbito privado, en este contexto, en el lugar justamente donde vive esta mujer con su concubino, su cónyuge, y el escenario justamente que se produce en estas situaciones, justamente de maltrato y de violencia física, psicológica o de carácter sexual. Pero las demandas tienen que ver mucho con el escenario de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, porque cualquier acción o conducta que la causa muerte, pero también daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce justamente en el contexto de una relación de responsabilidad que ya produce confianza o poder de parte justamente de un integrante a otro del grupo familiar. Por lo tanto, se tiene especial consideración con las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Por lo tanto, en el contexto de las demonas, la Defensoría de Mujeres, Niños y Adolescentes, se habla mucho de la violencia hacia los integrantes del grupo familiar en el ámbito privado. Es decir, en ese espacio privado, familiar, en el hogar de familia, en la casa,
Es decir, lo que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica. Por lo tanto, se habla de, en este caso, del ámbito de parejas, de conviviente, o estar en pareja, o estar en toda situación de convivencia, con hijos justamente en común, o que hayan justamente se hayan procreado hijos en común independencia, independientemente que convivan o no, al momento justamente de producirse la violencia. Pero también se habla mucho del ámbito de los ascendientes, que pueden dar lugar justamente a situaciones de violencia. El padre o la madre, el abuelo o la abuela, el bisabuelo o la bisabuela. Y en el ámbito de los descendientes está el hijo o la hija, el nieto o la nieta, el nieto o la bisnieta. Todo eso nos lleva a entender hoy día que puede haber pues, situaciones justamente muy complicadas que se van produciendo en este contexto justamente de carácter jurídico o de carácter justamente familiar, entre parientes justamente colaterales consanguíneos, es decir, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, sobrino y sobrina, y en parientes colaterales justamente afines, suegro y suegra, cuñado y cuñada, yerno y nuera. Y otras relaciones justamente por afinidad, el padrastro, la madrastra, el hijastro, la hijastra, el cónyuge o el excónyuge. Y asimismo, que sirven el hogar, quienes habitan en el mismo hogar son justamente muchas veces, deben mediar contacto justamente laboral o de alquiler en situaciones que pueden dar lugar justamente a esta situación de posibles escenarios de manifestaciones de violencia hacia los integrantes del grupo familiar, del ámbito privado. Pero no podemos dejar de lado justamente el escenario de los tipos de violencia. ¿Y a qué me quiero referir? A violencia de carácter física, que tiene que ver muchas veces con los golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabellos, bofetadas, entre otros casos. Pero también está la violencia sexual, además de los delitos de violencia sexual, actos justamente en contra del poder incluyen actos que no implican penetración o contacto físico. También se habla justamente del ámbito de la violencia psicológica, implica una agresión a través de palabras, ¿no? Estamos hablando justamente de esta situación y sí se torna justamente un poco compleja por el significado que puede tener una palabra, pero eso nos lleva también al escenario de tener que entender que puede haber calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones que menoscaban la autonomía, la autoestima, sin importar el tiempo que en este caso eh, puede servir justamente para escenarios que requieran justamente para su recuperación. Pero también justamente hay un tipo de violencia no solamente física, sexual o psicológica, sino patrimonial y económica. ¿A qué nos referimos? A la pérdida, sustracción, destrucción, es, en este caso, apropiación de objetos, documentos, bienes, no dar justamente recursos económicos para las necesidades básicas, en el caso de los menores hijos y adolescentes menores de 18 años. Por otro lado, se habla mucho justamente del denominado circuito de las denuncias interpuestas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿A qué nos queremos referir con este tipo de situaciones? ¿A quiénes denuncian? Cuando van específicamente las denuncias, ¿quiénes denuncian? La víctima, una mujer, los integrantes del grupo familiar, adultos mayores, los abuelos, las abuelas, incluso los niños y niñas adolescentes, sobre el pueblo, los profesionales de la salud, por ejemplo, la posta médica, los médicos, las enfermeras, la asistente social, los profesionales justamente de educación,
No se requieren las formalidades y se aplica justamente la ficha de valorización del riesgo. Pero ¿cómo se denuncia? Las denuncias se interponen de manera escrita, verbal, se levanta un acta, hoy día ya de vuelta de la pandemia, en una era post-COVID, aunque muchos hablan pues de interponer estas denuncias de manera virtual, utilizando la tecnología de la información y comunicación. Por otro lado están los tipos de violencia, que pueden ser de física, psicológica y sexual, violencia económica de carácter patrimonial, y en los casos que las mujeres sean víctimas de violencia, tengan y vivan con sus respectivos hijos. ¿Dónde se presentan las denuncias? En su momento, si las víctimas son niñas o niños, adolescentes y agresores menores de 18 años, habría que tener en cuenta que la denuncia se presenta ante el juez de familia o su equivalente, ante la Policía Nacional del Perú, incluso hasta la Fiscalía de Familia. ¿Y qué acciones se llegan a realizar en ese contexto? Por ejemplo, una ficha de valorización de riesgo, evaluaciones físicas o psicológicas de la persona víctima, el establecimiento autorizado, los certificados deben estar acordes con lo dispuesto por el denominado Instituto de Medicina Legal del Perú. Por otro lado, ¿qué son las medidas de protección? ¿No? Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Qué son estas medidas de protección? Tiene como objeto neutralizar, pero también minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada. Es decir, permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas. ¿Con qué finalidad? Asegurar su integridad física, su integridad psicológica, su integridad sexual, o la de su familia, lo cual implica resguardar sus respectivos bienes patrimoniales. Estas medidas de protección tienen que ver mucho incluso con el ámbito de retiro del agresor del domicilio en que se encuentre la víctima, como la prohibición de regresar al mismo, el impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad, prohibición de comunicación, prohibición de los derechos de la tenencia, importe de armas para el agresor, inventario de bienes, asignación económica de emergencia, comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes, provisión de disponer, enajenar u otorgar prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. Asimismo, hay una prohibición a que la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas y adolescentes y otras personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, se habla mucho del tratamiento reeducativo, terapéutico para la persona agresora. Hoy día se denomina mucho como justicia restaurativa, pero también hay un tratamiento psicológico justamente eh, para la recuperación emocional de la víctima. Es decir, un albergue de la víctima. Y eso tiene que ver mucho, ¿no? Porque en estas situaciones, las medidas de protección que se dan, buscan pues albergar el albergue de la víctima también en un establecimiento en el que pueda garantizarse su respectiva seguridad o cualquier otra medida de protección requerida para salvaguardar la integridad de la mujer, del niño o adolescente que sea víctima de maltratos o todo tipo de violencia. Yo le dije física, verbal, psicológica o inclusive violencia de carácter económico. En todo este interín, en todas estas circunstancias, inclusive se pueden expedir medidas cautelares de oficio o a solicitud de la víctima. El juzgado de familia dictará medidas cautelares sobre el ámbito justamente de este contexto, en el ámbito de alimentos, de régimen de visitas, de tenencia, la suspensión o extinción de la patria potestad, el escenario de la liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que garanticen el bienestar de la víctima.
Se informa en todo momento a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso sobre las materias. Y a su solicitud, en su momento, se oficiará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus respectivas competencias. Pero hay una serie de responsables en la ejecución de la medida de protección, muchas de ellas emanadas justamente por parte de una demanda. En concreto, la Policía Nacional del Perú, PNP, es responsable o encargada de la ejecución de las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de la víctima. Debe tener, por lo tanto, un mapa gráfico y georreferencial del registro de las víctimas. Por otro lado, puede coordinar con los servicios de serenazgo para brindar una respuesta oportuna, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 30.364. De ahí se dice que los juzgados de familia que emitan, ratifiquen, sustituyan o amplíen la medida de protección es el responsable de la supervisión y de su respectivo cumplimiento. Por otro lado, se habla mucho que todo esto tiene que ver con, puede ser un escenario justamente de mejor contexto de percepción, porque hay una serie de órganos auxiliares de ejecución de medidas de protección. ¿A qué me quiero referir en este contexto? De que puede haber víctimas, ya sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultos mayores o personas con discapacidad, por el cual el juzgado dispone que el equipo multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas de carácter periódico e inopinadas para superar ese cumplimiento de la medida de protección. En los lugares donde no hay un equipo multidisciplinario, se puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de salud mental comunitarios de haberlos, por los hospitales, por la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de MUNA, por los centros de emergencia mujer, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIR, la Estrategia Rural, y que todo esto pesa, calza o recae justamente, específicamente en los gobiernos locales. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años
estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.